México, 1946. El cine mexicano vivía su momento más glorioso. Las salas se llenaban cada noche. Los estudios Churubusco producían película tras película, y los nombres de sus estrellas se pronunciaban con la misma reverencia con que en otros países se hablaba de dioses. Dos de esos nombres brillaban más que todos los demás: Pedro Armendáriz, María Félix. Dos fuerzas de la naturaleza que el destino, o quizás el diablo, había decidido poner en el mismo set. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como estas. Pedro tenía 33 años y era el hombre más deseado de México. Alto, de mandíbula cuadrada, con esa mirada oscura que hacía que las mujeres en la sala olvidaran respirar. Había nacido en Chihuahua, hijo de padre mexicano y madre norteamericana, y desde niño aprendió que el mundo se divide en dos tipos de personas: los que aguantan y los que dominan. Pedro nunca había aprendido a aguantar. En cada película que filmaba, en cada set donde pisaba, el aire cambiaba. Los directores lo sabían, los productores lo sabían, hasta los técnicos que movían las cámaras lo sabían. Cuando Pedro Armendáriz entraba a un lugar, ese lugar le pertenecía, pero México también tenía a María Félix. María tenía 32 años y era algo para lo que el idioma español todavía no había inventado una palabra precisa. No era solo belleza, aunque su belleza era de ese tipo que paraliza, que desorienta, que hace que un hombre olvide en qué frase iba. Era otra cosa. Era la manera en que entraba a un cuarto sin pedir permiso. Era la manera en que miraba a los hombres como si los estuviera evaluando y casi siempre decepcionándose. Era la manera en que fumaba, despacio, como si el tiempo le perteneciera a ella y todos los demás solo estuvieran viviendo dentro de su horario. Los productores de la película la llamaban la Doña, aunque nadie recordaba exactamente quién había empezado a decirle así. Simplemente, un día ese nombre apareció y se quedó, porque era el único que parecía estar a su altura. La película se llamaba Enamorada, un melodrama de amor ambientado en la Revolución Mexicana. El director era Emilio Fernández, el Indio, un hombre de carácter explosivo que había filmado algunas de las imágenes más hermosas del cine latinoamericano y que sabía perfectamente lo que tenía entre manos: dos actores de ego descomunal, talento real y una química en pantalla que podía incendiar las salas de todo el continente. Lo que el Indio no sabía, lo que nadie en ese set calculó bien, era lo que iba a pasar antes de que las cámaras empezaran a rodar. Todo comenzó un martes por la mañana, con una frase que Pedro Armendáriz dijo en voz alta, sin bajarla, sin importarle quién escuchaba. Una frase que tenía la forma de una broma, pero el filo de una navaja. Una frase que María Félix escuchó desde el otro lado del set y archivó en algún lugar de su mente con la precisión fría de alguien que no olvida nada y que nunca, bajo ninguna circunstancia, deja pasar una deuda sin cobrarla. Nadie en ese set supo en ese momento que acababan de ver el inicio de algo, que esa mañana ordinaria de martes, con el sol de México cayendo sobre los techos de los estudios Churubusco, algo se había puesto en movimiento que no iba a detenerse hasta que uno de los dos actores más poderosos del cine mexicano aprendiera la lección más importante de su vida. Y la lección no iba a venir de un director, no iba a venir de un productor, no iba a venir de ningún hombre, iba a venir de ella. El primer día de rodaje, Pedro Armendáriz llegó 40 minutos tarde. No era accidente. Nunca era accidente con Pedro. Llegar tarde era su manera de decirle al set entero quién mandaba, quién podía darse el lujo de hacer esperar a los demás. El director, los técnicos, los extras, todos habían aprendido a aceptarlo. Así era Pedro. Así funcionaban las cosas. Lo que Pedro no esperaba era encontrar a María Félix ya instalada en su silla, con una taza de café en la mano
leyendo el guión con una calma que parecía casi ofensiva. No estaba impaciente, no estaba molesta, ni siquiera levantó la vista cuando Pedro entró al set con esa manera suya de entrar a los lugares, como si estuviera tomando posesión de un territorio. El indio Fernández se acercó a Pedro con una sonrisa tensa. Ya empezábamos a preocuparnos. Pedro se encogió de hombros. El tráfico. Lo dijo sin convicción, sin molestarse en que sonara creíble. Fue entonces cuando María levantó la vista del guión. Lo miró un momento, solo un momento, con esos ojos que parecían leer cosas que los demás no podían ver. Luego volvió a bajar la mirada a la página. No dijo nada. Y ese silencio, por alguna razón que Pedro no supo explicarse en ese instante, le molestó más que cualquier reclamo. Los primeros días de rodaje fueron tensos de esa manera particular que tienen las tensiones entre personas que se reconocen como iguales y no están dispuestas a aceptarlo. Pedro era brillante frente a la cámara. María era inalcanzable. Juntos creaban algo que el indio Fernández miraba desde detrás del monitor con una expresión que mezclaba satisfacción artística y terror genuino, porque sabía que lo que estaba capturando era extraordinario, pero también sabía que podía explotar en cualquier momento. La chispa llegó el quinto día. Estaban filmando una escena de confrontación, una de esas escenas donde los personajes se dicen verdades disfrazadas de insultos. Pedro tenía que acercarse a María, mirarla desde arriba, usar su tamaño, su presencia física, para intimidarla. Era lo que pedía el guión. Era lo que el personaje haría. Pero entre toma y toma, cuando las cámaras no rodaban, Pedro hizo algo que el guión no pedía. Se volvió hacia los técnicos, hacia los asistentes que estaban cerca, y dijo en voz suficientemente alta para que no hubiera duda de que quería ser escuchado. Aquí en el set, la doña no existe. Aquí mando yo. Que lo sepa todo el mundo y que lo sepa ella. Hubo un silencio incómodo, algunas miradas nerviosas. Alguien soltó una risita breve que murió enseguida. María Félix estaba a 12 pasos de distancia, de espaldas, hablando con su maquilladora. O al menos eso parecía. Nadie pudo saber con certeza si había escuchado. Su cuerpo no reaccionó. Sus hombros no se tensaron. Siguió hablando con la maquilladora como si nada en el mundo pudiera interrumpir esa conversación. Pedro la observó, esperando una reacción que no llegó, y eso lo irritó de una manera que no supo reconocer como lo que era. El primer síntoma de que ya había perdido algo, aunque todavía no sabía qué. El indio gritó que se retomaba la escena. Todos volvieron a sus posiciones. Pedro se colocó frente a María. Ella lo miró, y en sus ojos no había rabia, no había ofensa, no había nada de lo que Pedro esperaba encontrar. Había algo peor. Había indiferencia, la indiferencia serena de alguien que ya sabe cómo termina la historia. «Acción», gritó el indio, y las cámaras empezaron a rodar. Lo que Pedro Armendáriz no entendía de María Félix, lo que ningún hombre que se había cruzado con ella había entendido del todo, era que María no peleaba en el momento en que la provocaban. Eso lo hacían los impulsivos. Eso lo hacían los que actuaban desde el orgullo herido, desde la emoción caliente, desde la necesidad urgente de demostrar algo. María había aprendido desde muy joven, desde aquellos años duros en Álamos, Sonora, donde nació y donde la vida no le había regalado nada, que la respuesta más poderosa no es la más inmediata, es la más precisa. Así que mientras Pedro Armendáriz pasaba esos primeros días del rodaje creyendo que su comentario había quedado en el aire sin consecuencias, María estaba observando, catalogando, aprendiendo cada ángulo de ese hombre con la misma atención clínica con que un cirujano estudia una radiografía antes de operar. Aprendió que Pedro necesitaba públicos, que sus comentarios más filosos siempre llegaban cuando había alguien cerca para escucharlos, porque el verdadero destinatario de sus palabras no era la persona a quien se las decía, sino los testigos.
Pedro construía su poder en los ojos de los demás. Aprendió que Pedro tenía miedo de las pausas, que cuando una conversación se detenía demasiado tiempo, cuando el silencio se extendía más allá de lo cómodo, él llenaba ese espacio con palabras, con movimientos, con cualquier cosa que le devolviera el control de la situación. El silencio lo descolocaba de una manera que él mismo no reconocía. Aprendió que Pedro era extraordinariamente sensible a la opinión del Indio Fernández, que una mirada de aprobación del director lo inflaba y una mirada de decepción lo desinflaba de un modo que trataba de disimular sin lograrlo del todo. María guardó todo esto con cuidado, sin prisa, porque María Félix entendía algo que Pedro Armendáriz, con toda su fuerza y toda su presencia, todavía no había comprendido. El poder no se demuestra cuando te atacan. El poder se demuestra cuando decides, con toda la calma del mundo, en qué momento y de qué manera vas a responder. Y ese momento todavía no había llegado. Mientras tanto, la película avanzaba y la magia frente a las cámaras era innegable. El Indio Fernández lo veía en cada toma, en cada escena donde esos dos cuerpos, esas dos presencias, esos dos mundos distintos se encontraban dentro del encuadre. Había algo eléctrico, algo que ningún director podía fabricar porque no venía del guión ni de la dirección, sino de la tensión real que existía entre ellos. La cámara lo capturaba todo, pero fuera de cámara, la situación seguía cargándose. Pedro continuaba con sus comentarios, algunos dirigidos a María directamente, con esa sonrisa de hombre acostumbrado a salirse con la suya. Algunos dichos al aire, para el set en general, pero con ella como destino claro. María los recibía todos de la misma manera, con una calma que a Pedro le resultaba cada vez más desconcertante, porque había algo en esa calma que no se parecía a la resignación ni a la indiferencia real, se parecía a algo que él no sabía nombrar, pero que empezaba a sentir en algún lugar detrás del esternón. Se parecía a la calma de alguien que está esperando. La oportunidad de María llegó un jueves, en la tercera semana de rodaje, de la manera más sencilla e inesperada. No llegó en medio de una confrontación, no llegó en una escena dramática, llegó durante un descanso entre tomas, con el sol de la tarde cayendo sobre el set y un grupo de periodistas que habían llegado a hacer un reportaje sobre la película. Los periodistas querían fotografías, querían declaraciones, querían la historia de los dos astros del cine mexicano trabajando juntos por primera vez. Y fue ahí, en ese momento, aparentemente ordinario, donde María Félix movió su primera ficha. Los periodistas llegaron al set con esa energía nerviosa que tienen los que saben que están en presencia de algo grande, pero no saben exactamente cómo manejarlo. Eran 4, de distintas revistas, con cámaras y libretas, y la mirada hambrienta de quien busca una historia que vender. El Indio Fernández los recibió con la hospitalidad calculada de quien sabe que la prensa es un instrumento que puede usarse a favor o puede volverse en contra. Les mostró el set, les explicó algunas escenas, les habló de la fotografía de Gabriel Figueroa con ese orgullo genuino que tenía cuando hablaba de su equipo. Luego llegó el momento que todos esperaban, las fotos con los actores, las declaraciones. Pedro Armendáriz se colocó frente a las cámaras con la naturalidad de quien ha hecho eso 1000 veces. Sonrió con esa sonrisa suya que llenaba los carteles de cine. Respondió preguntas con frases grandes, contundentes del tipo de frases que se ven bien impresas en una revista. Habló de la película, del personaje, de su trabajo con el indio, y luego, inevitablemente, un periodista le preguntó por María. ¿Cómo es trabajar con la doña? Pedro sonrió, una sonrisa que conocía bien el set, porque era la misma que usaba cuando estaba a punto de decir algo que iba a lastimar a alguien y quería que sonara como un cumplido. María es una mujer muy bella, dijo. Frente a la cámara hace exactamente lo que uno espera de ella. Fuera de cámara, en fin. Hizo una pausa teatral.
Es María. Ya saben cómo es eso. Las risas llegaron. Algunos de los periodistas, algunos del equipo técnico que escuchaba cerca. Risas cómplices, del tipo que se les dan a los hombres poderosos cuando dicen cosas que no debería decirse en voz alta pero que todos entienden. Pedro se acomodó, satisfecho. 2 minutos después, los periodistas se acercaron a María. Ella estaba sentada en su silla, con la espalda perfectamente recta, una postura que no era rigidez sino algo completamente distinto, la postura de alguien que ocupa el espacio que le corresponde sin necesitar un centímetro más. Los periodistas llegaron con sus libretas abiertas, con sus cámaras listas, con esa mezcla de fascinación y precaución que producía María Félix en casi todo el mundo. Señorita Félix, ¿cómo es trabajar con Pedro Armendáriz? María los miró un momento, luego miró hacia donde estaba Pedro, que observaba la escena desde lejos con los brazos cruzados y esa sonrisa que todavía no había guardado del todo. Y entonces María Félix hizo algo que nadie esperaba. Sonrió, una sonrisa genuina, cálida, casi tierna, y dijo, con una voz que llegó clara a todos los que estaban cerca: Pedro es un actor extraordinario, uno de los más talentosos que he conocido. Frente a la cámara tiene una presencia que muy pocos hombres tienen. Es un privilegio trabajar con alguien así. Silencio en el set. Los periodistas escribían, rápido, visiblemente sorprendidos. El indio Fernández levantó una ceja. Algunos del equipo técnico se miraron entre sí. Y Pedro Armendáriz, desde el otro lado del set, sintió algo que no esperaba sentir. No alivio, no satisfacción. Algo más incómodo que eso. Algo parecido a la confusión de quien recibe un regalo que no pidió y no sabe si alegrarse o desconfiar. Porque las palabras de María habían sido perfectas, generosas, públicas, y eso era exactamente el problema. Ahora él le debía algo, y los dos lo sabían. En el cine mexicano de los 40 había reglas no escritas que todos conocían y nadie mencionaba en voz alta. Una de esas reglas era esta: si alguien te elogia en público, con testigos, con periodistas presentes, estás obligado a responder de la misma manera. No hacerlo es una descortesía que el medio no olvida. No hacerlo es quedar como el malo de la historia. Pedro Armendáriz lo sabía perfectamente, y María Félix también sabía que él lo sabía. Esa noche, después de que los periodistas se fueron y el set empezó a vaciarse, Pedro se acercó a María por primera vez de manera directa, sin público alrededor, sin el escudo de los técnicos o el director. Se acercó con esa caminata suya, lenta, como si cada paso fuera una declaración de intenciones. María estaba revisando el guión del día siguiente. No levantó la vista cuando escuchó sus pasos. Pedro se detuvo frente a ella, la miró un momento en silencio. Luego dijo en un tono que quería sonar casual, pero que tenía demasiada tensión dentro para lograrlo del todo: lo que dijiste con los periodistas. No tenías que hacerlo. María levantó la vista. Lo miró con esa expresión suya que era imposible de descifrar del todo. Dije la verdad, respondió. Simplemente eso. Pedro frunció el ceño ligeramente. La verdad, que eres un actor extraordinario, eso es verdad. Que es un privilegio trabajar contigo, eso también es verdad. Pedro la estudió, buscando el filo oculto, la ironía escondida, el insulto disfrazado, porque así funcionaban las cosas en ese mundo, y así era como él mismo operaba. Cada elogio tenía un costo. Cada gesto generoso escondía una cuenta por cobrar. Pero el rostro de María no mostraba nada de eso, solo esa calma suya, esa serenidad que últimamente lo descolocaba más que cualquier ataque directo. ¿Por qué?, preguntó Pedro finalmente. Después de todo lo que... No terminó la frase. No pudo, porque terminarla hubiera sido admitir que había dicho cosas que no debía. Y Pedro Armendáriz no era un hombre acostumbrado a ese tipo de admisiones. María lo miró un momento más.
Luego volvió sus ojos al guión. Porque la película es más importante que nuestro ego, dijo sin levantar la vista. Los dos. Pedro se quedó parado frente a ella durante varios segundos. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. Esa noche, en su camerino, Pedro Armendáriz se sentó solo frente al espejo y pensó en esa conversación durante mucho tiempo. Pensó en la manera en que María había respondido, en la ausencia de triunfo en su voz, en el hecho de que ella no había aprovechado ese momento para cobrar nada, para restregar nada, para demostrar que había ganado algo. Y fue entonces, en ese camerino vacío, cuando Pedro empezó a entender que estaba en un terreno que no conocía, que las reglas que había usado toda su vida para moverse en el mundo, las reglas del dominio, de la intimidación, de llegar primero y más fuerte, no funcionaban con esta mujer, porque María Félix no estaba jugando ese juego. Estaba jugando otro completamente distinto, uno para el que Pedro, con toda su fuerza y toda su fama, todavía no tenía las reglas. La cuarta semana de rodaje trajo consigo las escenas más difíciles de la película, las escenas donde los personajes dejaban de pelear y empezaban, casi sin quererlo, a reconocerse. El Indio Fernández las había guardado para este momento deliberadamente, porque necesitaba que la tensión entre sus actores estuviera bien cocida antes de pedirles que la transformaran en algo distinto frente a la cámara. Era una apuesta arriesgada, pero el Indio conocía su oficio. La escena que cambió todo duró 4 minutos en pantalla. En el set tardaron casi 2 días completos en filmarla. Era una escena nocturna. Los dos personajes solos, después de una pelea, en ese momento extraño donde el enojo empieza a enfriarse y lo que queda debajo es más complicado y más verdadero. El guión pedía que Pedro mirara a María de una manera específica, no con deseo, no con rabia, con algo intermedio, ese reconocimiento incómodo de alguien que se ve reflejado en otra persona y no del todo le gusta lo que ve. Pedro llegó a esa escena todavía cargando algo. 4 semanas de un set donde por primera vez en mucho tiempo no había logrado establecer el orden que conocía, donde una mujer lo había tratado no con hostilidad, sino con algo que resultaba más difícil de manejar, esa mezcla de respeto genuino y completa independencia que María le ofrecía, como diciéndole, «Te reconozco como lo que eres, pero no me defines ni me limitas». El Indio los colocó en sus posiciones. Repasaron el guión, y cuando las cámaras empezaron a rodar, algo ocurrió que ninguno de los dos planeó. Pedro miró a María, y María lo miró a él, y por primera vez en semanas, los dos dejaron de actuar. No dejaron de actuar sus personajes, dejaron de actuar entre ellos. Esa armadura que los dos habían estado usando, Pedro con su dominancia ruidosa, María con su calma calculada, desapareció por un instante, y lo que quedó fue algo más simple y más brutal. Dos personas que se reconocían. El Indio lo vio desde el monitor y no dijo nada. No podía interrumpir eso. Era exactamente lo que había esperado durante 4 semanas de rodaje tenso y difícil. La toma duró más de lo que marcaba el guión. Nadie gritó «corten». El sonidista miraba al Indio, esperando una señal que no llegaba. Los técnicos dejaron de moverse. Cuando el Indio finalmente gritó «corten», el set quedó en silencio un momento más. Ese tipo de silencio que ocurre cuando todos los presentes saben que acaban de ver algo que no volverá a repetirse exactamente igual. Pedro se alejó de la posición de filmación. Se fue hacia un costado del set, solo, y se quedó de espaldas durante un minuto largo mirando una pared. Nadie se le acercó. Esa noche, por primera vez desde que comenzó el rodaje, Pedro Armendáriz buscó a María Félix. No con una indirecta, no desde la distancia, no usando el set como escenario. La buscó directamente, se acercó a ella antes de que se fuera a su camerino, y le dijo algo que en 4 semanas no había dicho. «Mañana tenemos la escena del mercado.
Me gustaría repasar el guión contigo esta noche, si tienes tiempo. María lo miró. Una mirada larga, evaluativa, del tipo de mirada que en 4 semanas Pedro había aprendido a no subestimar. Tengo tiempo, dijo. Y esa noche, por primera vez, Pedro Armendáriz y María Félix se sentaron juntos a trabajar. Lo que pasó en esa sesión de trabajo nadie lo documentó. No había periodistas, no había testigos del tipo que habla después. Solo 2 actores, un guión sobre la mesa y 4 horas que los dos recordarían de maneras distintas por el resto de sus vidas. Pero hay detalles que sobrevivieron. Fragmentos que con los años construyeron una imagen, no completa, pero sí suficientemente clara para entender lo que se movió esa noche entre esos dos. Pedro llegó con el guión marcado, con notas en los márgenes, con esa preparación meticulosa que muy poca gente sabía que tenía porque él siempre prefería que el mundo lo viera como alguien natural, instintivo, como si el talento le cayera del cielo sin esfuerzo. Era parte de la imagen que había construido. Los hombres como él no estudiaban. Los hombres como él simplemente eran. Pero María vio las marcas en el guión desde el primer momento. Vio las notas apretadas en los márgenes, vio las palabras subrayadas, vio la evidencia de horas de trabajo que Pedro había llegado fingiendo que no existía. No dijo nada al respecto. Solo tomó su propio guión, también marcado, también lleno de notas, y lo puso sobre la mesa junto al de él. Empezaron a trabajar. Y fue ahí, en esa mesa, lejos de las cámaras y del set y de los testigos, donde Pedro Armendáriz empezó a ver a María Félix de una manera diferente. No la figura mítica, no la doña, no la mujer que había decidido que era su adversaria en ese set, la actriz, la profesional, la persona que había llegado a donde estaba no por accidente ni por suerte, ni únicamente por esa belleza que detenía el tiempo, sino por una inteligencia sobre el trabajo y sobre los seres humanos que Pedro, con toda su experiencia, tuvo que admitir que superaba la suya. María tenía una manera de hablar sobre los personajes que Pedro no había encontrado en ningún otro actor o directora con quien hubiera trabajado. No hablaba de los personajes como instrucciones a seguir. Hablaba de ellos como si fueran personas reales con una historia anterior al guión, con heridas específicas, con miedos concretos. ¿Por qué crees que ella lo quiere?, preguntó María en un momento, hablando del personaje. Pedro respondió con lo que decía el guión. Porque es el protagonista. Porque el guión lo dice. María negó suavemente con la cabeza. No, eso es lo que hace el personaje. Yo te pregunté por qué lo quiere. ¿Qué hay en él que ella necesita, aunque no quiera necesitarlo? Pedro se quedó en silencio. Era una pregunta simple. Era una pregunta que él nunca se había hecho sobre ese personaje, o sobre ningún personaje, porque siempre había actuado desde la superficie, desde la presencia física, desde la fuerza que su cuerpo irradiaba naturalmente. Esa noche, Pedro Armendáriz aprendió algo sobre su propio oficio de la mano de la mujer a quien semanas antes había intentado humillar. Y lo más duro de esa lección no fue recibirla. Lo más duro fue reconocer que la había necesitado toda su carrera y que hasta esa noche nadie se la había dado, porque todos a su alrededor habían preferido la versión fácil de Pedro, la versión imponente y sin fisuras, a la versión real. El rodaje terminó un viernes de noviembre. La última toma, la última escena, el último grito de Corten del Indio Fernández. El equipo aplaudió, como siempre ocurre al final de una producción, ese aplauso que mezcla alivio y nostalgia porque, por más difícil que haya sido el camino, siempre hay algo de ese tiempo compartido que duele soltar. Pedro Armendáriz aplaudió también, y miró a María. Ella estaba hablando con el indio, con una sonrisa genuina, de esas que Pedro había aprendido a distinguir de las otras durante semanas de observarla de cerca. No la sonrisa de protocolo que usaba para las fotos o para los periodistas, la otra.
la que llegaba cuando algo realmente le importaba. Pedro esperó. Cuando el indio se alejó y María quedó un momento sola, Pedro se acercó. Ella lo vio venir. No cambió la expresión. Pedro se detuvo frente a ella. Buscó las palabras durante un momento que se extendió más de lo cómodo. «Quiero pedirte una disculpa», dijo finalmente. María lo miró sin decir nada. «Lo que dije al principio del rodaje. Que aquí no tenías poder. Fue una estupidez. Fue algo que no debí decir y que no era verdad». María guardó silencio todavía un momento más. Luego dijo, «¿Por qué me lo dices ahora?» Pedro pensó en esa pregunta más tiempo del que esperaba necesitar. «Porque tardé en entenderlo», dijo. «Y porque me parece que no decirlo sería una cobardía más grande que haberlo dicho». María lo estudió con esa mirada suya, que durante semanas lo había hecho sentir como si estuviera siendo leído en un idioma que no hablaba del todo. Luego hizo algo que Pedro no anticipó. Le extendió la mano, no como un gesto de protocolo, como un gesto real, firme, del tipo de mano que se le da a alguien a quien se reconoce. Pedro la tomó. «Eres mejor actor de lo que crees», dijo María, y lo dijo de la misma manera en que decía todo lo importante, sin adorno, sin énfasis, como una constatación de algo que ya era verdad antes de que ella lo dijera. Pedro no supo qué responder. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo así, y él no tenía una respuesta preparada, porque la respuesta preparada existe para los elogios que uno espera, y ese no era de ese tipo. Se separaron. El equipo empezó a desmontar el set, a guardar los cables y las luces, a deshacer en horas lo que había tomado semanas construir. Pedro caminó hacia su camerino. Se sentó y permaneció en silencio durante un largo rato pensando en los 2 meses que acababan de terminar, en el hombre que había llegado al primer día de ese rodaje y en el hombre que se iba ese viernes de noviembre. No, eran exactamente el mismo. Algo había cambiado, no en la manera en que el mundo lo veía, en la manera en que él se veía a sí mismo, y esos cambios, los que ocurren hacia adentro sin que nadie más los vea, son siempre los más difíciles y los más permanentes. Enamorada se estrenó en 1946 y fue exactamente lo que el Indio Fernández había intuido que sería, una de las películas más importantes del cine mexicano. Los críticos la aplaudieron, el público llenó las salas durante meses, la fotografía de Gabriel Figueroa ganó reconocimientos, y las actuaciones de Pedro Armendáriz y María Félix, esa tensión viva que la cámara había capturado en cada toma, se convirtieron en algo que la gente del cine citaría durante décadas como ejemplo de lo que ocurre cuando 2 actores reales se encuentran frente a un lente. Pero la historia que el público no vio, la historia que ocurrió detrás de esas imágenes, fue siempre más complicada y más interesante que la película misma. Con el tiempo, Pedro Armendáriz habló de María Félix en distintas entrevistas, en distintos momentos de su vida. No siempre dijo lo mismo, no siempre usó las mismas palabras, pero hay un hilo que corre por todas esas declaraciones, una constante que emerge una y otra vez sin importar el año o el contexto. En 1952, en una entrevista para una revista de cine, le preguntaron quién había sido el trabajo más difícil de su carrera. Pedro mencionó varias películas, varios directores, y luego, casi de pasada, dijo, «Trabajar con María te obliga a estar presente de verdad. No puedes llegar con la mitad de ti mismo. Ella detecta eso inmediatamente y entonces estás perdido». En 1958, en una conversación que un periodista recordó años después, Pedro dijo algo que el periodista anotó porque le pareció inusual viniendo de un hombre como él. «Hay personas que te hacen mejor sin proponérselo, solo con ser lo que son. María es de esas personas». En 1962, un año antes de su muerte, Pedro Armendáriz concedió una de sus últimas entrevistas largas.
Estaba enfermo, lo sabía, y en ese estado que tienen algunos hombres cuando ya no les queda energía para la versión de sí mismos que construyeron para el mundo, dijo algo que el entrevistador no olvidó nunca. Le preguntaron si había alguien en su carrera a quien debía algo que nunca había dicho públicamente. Pedro pensó, una pausa larga, del tipo de pausa que en un hombre acostumbrado a hablar en público significa que lo que viene es verdad. A María, dijo, le debo haber entendido tarde que el poder real no hace ruido, que las personas que realmente tienen autoridad no necesitan anunciarlo, que yo llegué a ese set creyendo que iba a enseñarle algo, y ella, sin proponérselo, sin humillarme, sin ganar ninguna pelea, me enseñó todo. El entrevistador le preguntó si alguna vez se lo había dicho a ella directamente. Pedro sonrió, una sonrisa de esas que solo llegan cuando ya no queda nada que perder al ser honesto. Una vez, al final del rodaje, le pedí una disculpa y me dijo algo que no olvidé. Me dijo que era mejor actor de lo que yo creía. Pausa. Tenía razón, pero también tenía razón en algo más, en algo que no dijo con palabras, pero que yo entendí igual, que yo no era el problema. Era que nunca me habían enseñado a no serlo. Hay una fotografía de esa época que sobrevivió. No es una foto de set, no es una foto de promoción de la película. Es una foto tomada por alguien del equipo técnico en un momento casual, sin que ninguno de los dos actores supiera que los estaban fotografiando. En la foto, Pedro Armendáriz y María Félix están sentados en dos sillas del set, separados por la distancia de una conversación, no cerca pero no lejos. Pedro tiene el guión en las manos, pero no lo está mirando. María tiene los brazos cruzados y la vista al frente. Los dos parecen estar pensando en la misma cosa sin estar hablando. No hay en esa foto ninguna de las poses que los dos usaban para el mundo. No hay la mandíbula desafiante de Pedro, ni la mirada de María que cortaba el aire. Hay dos personas en el espacio intermedio entre lo que fueron al llegar a ese set y lo que se estaban convirtiendo al final. Es una foto que podría parecer ordinaria si no se sabe lo que pasó entre esas dos personas durante los meses que rodearon ese momento. México siguió produciendo películas, siguió fabricando leyendas. Pedro Armendáriz filmó decenas de proyectos más, trabajó con John Ford, con John Huston, llevó su presencia a Hollywood y dejó en cada set la marca de ese talento enorme que tenía y que María Félix lo había obligado a mirar de frente. Murió en 1963, a los 51 años, con una carrera que el cine latinoamericano todavía recuerda. María Félix siguió siendo María Félix durante décadas más. Siguió siendo la doña cuando ya era vieja, y el cine había cambiado, y el mundo había cambiado, y ella seguía siendo exactamente la misma, inamovible, sin pedir permiso, sin explicar nada. Siguió siendo la persona más poderosa en cualquier cuarto al que entraba, no porque lo anunciara, sino porque simplemente lo era. La historia de lo que ocurrió entre ellos en el set de Enamorada no fue una historia de guerra, fue una historia sobre algo más viejo y más interesante que la guerra. Fue una historia sobre lo que pasa cuando un hombre, que construyó su vida entera sobre una idea de la fuerza, se encuentra con alguien que le muestra que esa idea era demasiado pequeña, que la fuerza real no necesita testigos, que la autoridad verdadera no se anuncia, que el poder que dura no es el que aplasta, sino el que transforma. Pedro llegó a ese set creyendo que iba a dominar. María llegó sabiendo que no había nada que dominar, solo una película que filmar y si las cosas salían bien, quizás algo que aprender. Las cosas salieron bien, y lo que aprendieron, cada uno a su manera, fue lo que construyó esas actuaciones que, todavía hoy, décadas después, la gente ve en pantalla y siente que están viendo algo verdadero, porque lo estaban viendo. Porque lo que la cámara capturó no era solo a dos actores haciendo su trabajo, era a dos personas que habían pasado semanas mirándose de verdad, desafiándose de verdad,
y que al final, contra todo lo que parecía posible al principio, se habían reconocido, y ese reconocimiento, silencioso, sin aplausos, sin periodistas que lo documentaran, fue quizás la actuación más real que ambos dieron en toda su carrera. La próxima vez que alguien intente reducirte con palabras, recuerda esto: la respuesta más poderosa no siempre es la más ruidosa. A veces, la respuesta más poderosa es seguir siendo exactamente quien eres, sin cambiar nada, sin bajar nada, y dejar que el tiempo haga el trabajo. María Félix lo sabía, y esa noche en el set de Enamorada se lo enseñó a uno de los hombres más difíciles de su tiempo, sin decir una sola palabra de más.